En la línea telefónica, el doctor Ricardo Monreal Ávila. Él es el coordinador del grupo parlamentario del Partido Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, presidente de la Junta de Coordinación Política, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio de Radio Red. Senador Ricardo Monreal, es un gusto tenerlo en nuestro programa de noticias. Bienvenido, muy buenas noches. No, al contrario, buenas noches. Un saludo a todo el auditorio esta tarde de viernes, por fortuna, que ha sido una semana muy ajetreada, al menos desde el punto de vista legislativo, pero con mucho gusto un saludo a todos los colaboradores también de este espacio de noticias tan importante para la vida de la República. Muchas gracias, senador Ricardo Monreal. Pues sí, ha sido una semana muy intensa, viene un fin de semana de descanso, pero vaya intensidad, con qué buen resultado. He tenido la oportunidad de conversar con varios coordinadores de partidos políticos y han visto en Ricardo Monreal a un facilitador que logró que lo que no se veía en horas anteriores, el día anterior, que se veía difícil, a la mañana siguiente de ayer se convirtiera en un gran acuerdo de una aprobación de un dictamen por unanimidad para la Guardia Nacional. ¿Cómo lo logró, senador Monreal? ¿Qué le implicó a usted como ente político el haber logrado esto con este nivel de aprobación? Bueno, primero fue mucho diálogo. Yo creo en eso. Fueron muchas semanas, de verdad, fueron muchas semanas, desde el día prácticamente, desde el 13, 14 de enero, empezamos a conversar con los partidos. Era muy difícil lograrlo, pero me parece que todos mostraron generosidad, los grupos parlamentarios de todos los niveles. Yo observé una negociación compleja, estuvimos a punto de no lograr el objetivo, pero fue un proceso interesante, repito, de mucho trabajo. Deben de ser varias semanas, y incluso en pláticas con el Ejecutivo Federal, con Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la propia Secretaría de Seguridad Pública, la Consejería Jurídica, y también con todos los actores de sociedad civil, los colectivos, los organismos internacionales, del Parlamento abierto. No fue tan fácil, pero yo soy de los que piensa que no hay que cansarse, no hay que tampoco desesperarse, y por momentos casi nos levantábamos en algunos artículos de la Constitución que modificamos. Había resistencias y había inamovilidades, pero volvíamos a sentarnos y volvíamos a buscar redacciones y volvíamos a conversar, y todos aportamos todo lo que pudimos de flexibilidad. En las negociaciones se concede, se cede y se obtiene, y en esas circunstancias se hizo un trabajo complejo, difícil, pero repito, en política los resultados son lo que cuenta, y siento que fue un buen resultado por unanimidad, único, inédito, y sobre todo en la discusión constitucional de los 10 artículos, me parece que es una de las primeras ocasiones, cuando no la primera, que en una discusión tan importante de 10 artículos constitucionales se vota en un solo acto, en lo general y en lo particular, sin reservas, sin votos en contra, sin abstenciones, sin votos particulares, sin discusión, porque la discusión obviamente la dimos todas las semanas previas a esto. Y por eso, Jesús Martín, yo siento que fue una etapa muy interesante, reveladora, enseñadora, fue una gran enseñanza de estar con todos los compañeros de los grupos parlamentarios, los coordinadores, y por momentos sentía que alguno que otro se desesperaba, pero volvíamos a intentar construir los acuerdos y se lograron. Por fortuna se construyó la Guardia Nacional
como se quería la mayor parte de la población, los organismos internacionales, los colectivos, las ONGs, las comisiones de derechos humanos, todos querían ese tipo de Guardia Nacional, y también se les dio satisfacción a los militares. Por vez primera se reconoce, aunque sea temporalmente por 5 años, se reconoce la constitucionalidad de poder los soldados, los marinos, intervenir en labores de seguridad pública, que antes de la reforma le estaba vetado, y que de hecho estaban actuando de manera inconstitucional los soldados y los marinos que prestaban labores de servicio civil o de seguridad pública fuera de los cuarteles. Todo esto se logró, mando civil, con adscripción civil, pero con disciplina similar a la castrense, también la temporalidad de 5 años, los distintos órdenes jurídicos también salvados, el federalismo, los estados, los municipios, es decir, se trabajó con mucha intensidad y esos son los resultados que se tienen. Estos dos aspectos, fueron varios los que el Senado de la República y los senadores de todos los partidos pusieron en la mesa, pero estos dos, el del mando civil y el de la temporalidad, son los que de alguna manera desactivaron la crítica de organismos no gubernamentales e inclusive han generado su beneplácito. Podríamos decir que con estos elementos, el de la temporalidad y el mando civil, la Guardia Nacional tendrá el mismo tipo de efectividad que se visualizó en su diseño original, doctor Monreal. Sí. Por lo siguiente, o sea, realmente lo que los marinos y los soldados deseaban era el reconocimiento pleno de que sus labores en colaboración con policías civiles o con el Ministerio Público Civil fuera reconocido en la Constitución y no estar incurriendo en probable responsabilidad. Sí va a tener la misma efectividad, porque en el caso de la disciplina, la disciplina, la formación, la educación, el adiestramiento de la policía o de la policía que sea de Guardia Nacional, de la Guardia Nacional, será homologada a la disciplina castrense, que es la mejor disciplina que tenemos en el país. Nadie puede negar ni dudar que los marinos y los soldados tienen una disciplina ejemplar, tienen valores, tienen principios, tienen disciplina, tienen lealtad, todos esos principios que conserva en alto la aceptación de estos cuerpos armados, tendrán una disciplina similar. No será trasladado, que ese es el otro de los temas que pedían, un fuero militar a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional estará sometida a formación policial y a mando civil y una coordinación debida entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Sedena, la Marina. Pero la formación, repito, y la disciplina serán homologadas a la disciplina castrense. Hay quienes piensan que en este tipo de negociaciones, senador Ricardo Monreal, hay quien gana y quien pierde, quien cede más y quien cede menos. ¿Podríamos pensar en que el Movimiento de Regeneración Nacional cedió algo para poder alcanzar este acuerdo con los partidos de la oposición? Bueno, yo diría en términos generales que es un error, y eso es lo que he intentado decir en todas partes. Es un error intentar apropiarse de la reforma o excluirse de la misma o sentirse ganador o perdedor. Yo les planteé a los coordinadores de grupos parlamentarios intentáramos asimilar, incorporar y adoptar la reforma de manera plural, donde no hay vencedores ni vencidos. Pero obviamente, siendo Morena, Jesús Martín, siendo Morena el partido mayoritario, el partido con una presencia en el país extraordinario, mostró una actitud flexible y mostró ser una mayoría responsable.
Apenas hace unos meses, cuando estaban otros partidos en las cámaras, teníamos poder legislativo, senadores y diputados, o el Congreso cerrado, y pasamos de un Congreso cerrado a un Parlamento abierto, donde incluso en días pasados que yo escuché en muchos de los noticieros como el tuyo, las expresiones de investigadores, de gente con capacidad intelectual en el Parlamento abierto, aunque también hubo insultos y descalificaciones y agresiones, pero vale la pena escucharlos. Y lo que se planteó en el Parlamento abierto, que muchos tampoco creyeron, que pensaron que era simplemente un juego artificial de espejos, se equivocaron. Entonces yo no veo perdedores y no veo ganadores, veo un México capaz de llegar a acuerdos, veo una cuarta transformación en el Senado capaz de lograr acuerdos fundamentales por el país. Para muchos era imposible, nadie lo creía, es más, no creían que ni siquiera la mayoría calificada se iba a construir y que este esquema o este instrumento jurídico iba a salir del deslegitimado o muy cuestionado por la sociedad civil o los colectivos. No fue así, y creo que fue mucha aportación de todos. Yo no podría decir se debe a ellos, se debe a nosotros, pero Morena, como grupo parlamentario mayoritario, aportó todo su capital a buscar este instrumento que pueda ser eficaz para que el Ejecutivo enfrente con éxito este grave flagelo, el más grave al que nos hemos enfrentado en las últimas décadas, de inseguridad y de violencia, y que el temor ha ido en aumento en poblaciones completas y en nuestra Ciudad de México, lamentablemente. Yo estoy seguro que el Senado de la República, el Legislativo, ¿no? Porque ahora pasa a Cámara de Diputados, Congreso y demás, le dan una buena herramienta al Ejecutivo para enfrentar este flagelo. Pero en este acuerdo hay un buen mensaje a la ciudadanía de que los legisladores se saben poner de acuerdo y que participan todos los partidos políticos. Que Morena, aún con su mayoría, sabe ceder y dialogar. Pero también observamos que hay un mensaje al presidente de la República, senador Ricardo Monreal. Yo recuerdo mucho una primera charla que sostuve con usted hace algunos meses, hace casi 6, cuando ustedes empezaron a trabajar en esta legislatura, y usted me lo dijo aquí claramente, fuerte y contundente: Jesús Martín, no vamos a hacer una oficialía de partes. Y me quedó claro en esta ocasión que el presidente propuso y ustedes dispusieron y le mandaron el mensaje al presidente de sí, está muy bien su propuesta, pero le vamos a hacer esta modificación. ¿Qué significa esto en materia de independencia legislativa, lo que ha ocurrido en el Senado, senador Monreal? Significa, Jesús Martín, que sin enfrentarnos con el Ejecutivo, reconociendo el mismo origen, también él respetó la autonomía del Legislativo. Hubo momentos tensos que puedo decirte no fueron fáciles, porque tuvimos que conversar, hacer valer razonamientos jurídicos correctos, a veces no tan receptivos en algunos otros lugares, pero el presidente de la República, yo conversé con él todavía esta semana, a principios de la semana, sobre el proyecto y sobre la necesidad de construir un gran acuerdo, a pesar de que Morena flexibilizaba y que aparentemente afuera se pensaría que Morena cedía. No, yo creo que también el Congreso, en este caso el Senado, actuó como una auténtica Cámara revisora y como un auténtico poder legislativo autónomo. Y eso a todos nos ayuda, a todos nos sirve, porque de esa manera se construyen mejores leyes y con una gran legitimidad por parte de sus integrantes. Entonces, una buena lección de todos y para todos. Yo estoy tranquilo, razonablemente optimista, sobriamente tranquilo, pero obviamente nos queda mucho tramo por recorrer. La Guardia Nacional, la ley, la Constitución, todavía falta la aprobación de la Cámara, todavía falta la aprobación de los estados, 16 cuando menos,
la promulgación y luego la legislación secundaria, que como tú sabes, cuando menos se desprenden 3 leyes ordinarias: la ley del uso de la fuerza, la ley del registro de detenciones y la ley orgánica de la Guardia Nacional. Es decir, todavía nos queda por construir un buen tramo para que la Guardia Nacional inicie sus funciones. Bien, pues estaremos muy atentos de todo este tramo, de todo este proyecto. Yo creo que ya es momento de tomar un descanso este fin de semana, senador Monreal. Yo creo que todos los legisladores trabajaron de manera intensa. Le digo, he tenido oportunidad de platicar con varios senadores, representantes de bancadas, y todos están muy entusiastas, inclusive hasta senadores sin partido político con quien platiqué el día de hoy, que también se manifestaron de esta manera. ¿Usted cree que prevalezca este buen ánimo para resolver otros asuntos que tienen en la mesa en el Senado, doctor Monreal? De nuestra parte va a mantenerse esa actitud, Jesús Martín, como grupo mayoritario, y yo como coordinador, mientras esté de coordinador, voy a mantener esa actitud de mucho diálogo y de la búsqueda hasta el final de acuerdos por el bien del país. Yo ahora incluso no pude descansar porque como soy maestro universitario en la UNAM, doy clases en la maestría, hoy quería descansar, pero me tocan 3 horas, de las 7 a las 10, pero no pude, y a ver si la semana que entra, porque no quise dejar de cumplir con mi deber como maestro, pero estoy muy tranquilo, y yo espero que esta actitud y este ánimo continúe en el proceso que continúa y que viene con otras leyes, con otras funciones, con otras responsabilidades. Así de que nos estaremos viendo y lo que se ofrezca para todo el auditorio. Doctor Ricardo Monreal, ha sido un enorme gusto saludarlo aquí en la red de Radio Red. Estaremos muy atentos de lo que sigue para la Guardia Nacional y otros temas en el Senado de la República. Me dio mucho gusto saludarlo y que tenga muy buen viaje, doctor. Saludos, muchas gracias. Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Es el doctor Ricardo Monreal, senador de la República, presidente de la Junta de Coordinación Política, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, y bueno, pues el hombre que ha sido señalado por sus propios compañeros y de otros partidos, a mí me ha sorprendido, por el PRD, por el PRI, por el Movimiento Ciudadano, hasta senadores sin partido, como el hombre que facilitó todo lo necesario para que la Guardia Nacional pues cumpla con las expectativas de todos. Guardia Nacional, vamos a llamarle Policía Nacional, con mando civil, con una temporalidad, con todos los elementos que estaban pidiendo las organizaciones no gubernamentales y que de alguna manera están involucradas en los derechos humanos. Pues todo está muy bien. Ahora lo que hace falta es Cámara de Diputados, Congresos de los Estados, leyes secundarias, que esas también, todo parece indicar que van a ser aprobadas de manera rápida. Las estaremos platicando aquí en la red de Radio Red, y faltará, bueno, pues el día, en el momento en el que se ponga en funcionamiento esta Guardia Nacional.